Bueno, pues primero, buenos días a todos, gracias por la invitación. Esta es la ocasión en que pues nosotros como colectivo de alguna manera sometemos nuestros trabajos a consideración de estudiantes, de compañeros pares de otras instituciones. Por fortuna la exposición del doctor Germán nos sirve muy bien como marco para esto que queremos presentar en este momento, y es, podemos decir, otra parte de la historia, ¿no? La presentación lleva por título Propagación del modelo corporativo agroindustrial en América Latina, conflictos y disyuntivas. Y es un documento que preparé y que por ser amplio pues no voy a exponer completo, pero que la parte que se va a exponer yo creo que sirve para dar una idea de cómo anda la economía rural en América Latina y tener una mirada de conjunto. La temática que nos toca forma parte del proyecto colectivo que ya se anunció aquí, Ciencia para el Desarrollo y la Democracia, y bueno, de alguna forma es parte de lo que he estado trabajando ya por muchos años en cuestiones de sociedad rural y economía. Nos ocupa en particular hoy la economía agraria latinoamericana, el esquema de organización productivo que, de acuerdo a los gobiernos de la región, más promete en términos de prosperidad, y que se encuentra vigente en el sentido de que es en base a que se fija el valor y precios que operan en el mercado mundial de bienes alimentarios e insumos industriales. Como les decía, la charla se propone ser un mirador desde el cual podamos ponderar la avanzada del patrón agroindustrial corporativo en los países de la región, su penetración heterogénea pero avasallante, y a la vez que nos sirva como referente desde el cual se puedan palpar las grietas y fisuras del modelo, sus límites, sus excesos y también las posibilidades que este escenario ofrece para la acción política colectiva. En este objetivo se traen a colación sucesos sintomáticos de las tensiones que tanto en su origen como en sus secuelas van más allá del espacio rural. La exposición se divide en 3 bloques. De partida, algunos apuntes breves de orden histórico, seguidos de lo que pretende ser un referente teórico, un esbozo en construcción de lo que serían los elementos que componen el modelo corporativo agroindustrial. Y finalmente se sistematizan en 2 campos problemáticos los conflictos vivos que se suscitan a partir de este modelo de producir, absurdo en su lógica y racionalidad, pero muy rentable. Sobre la cuestión histórica. Lo que denominamos aquí el modelo agroindustrial corporativo, patrón agroexportador o paradigma de agricultura industrial, tiene sus raíces en la ola de expansión capitalista de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, precisamente con la primera oleada imperialista. Fue abriéndose camino merced al desarrollo de las fuerzas productivas que trajo la segunda revolución industrial en base al potencial energético de los combustibles fósiles. Llegó la maquinaria al campo desde fines del siglo XIX y luego, como en la década de los 30 del siglo XX, los fertilizantes. La ulterior revolución científico-tecnológica se tornó cada vez más dependiente de los insumos no primarios para producir en el campo. Y visto en perspectiva, el último siglo ha sido el de cambios más significativos en los procesos de generación de bienes agrarios, si se contrasta con el resto de la historia de la humanidad. Este avance, este progreso no fue sin embargo lineal ni al margen de contratiempos. En su trayecto, la bioquímica aplicada, inicialmente tecnología bélica, que tras la Segunda Guerra Mundial deviene en tecnología agrícola, trajo con sus altos rendimientos un optimismo inusitado y la promesa de resolver los problemas del hambre mundial. La Revolución Verde, erigida sobre 3 pilares esencialmente, maquinaria, insumos no orgánicos y semillas híbridas, prospera durante las siguientes 2 décadas. Pronto sus secuelas ambientales y costo financiero hacen perder la fe ciega en este paradigma y la crisis misma del Estado desarrollista con la evolución de los precios del petróleo. En esa coyuntura derivaron en la búsqueda de alternativas también al amparo de nuevos desarrollos científicos. Con todo, la ciencia aplicada
bioquímica, los insumos industriales y los combustibles fósiles permanecen en el núcleo del esquema agropecuario. Se pasa de la selección de semillas a la manipulación genética, de los tractores y cosechadoras elementales a la agricultura de precisión y de la materia prima de origen industrial genérica a paquetes tecnológicos cada vez más sofisticados y puntuales en sus objetivos. Climas artificiales, tecnología de la información, comunicación vía satélite, mercadotecnia, todo puesto al servicio de la globalización agroalimentaria y del empresariado como agente central del proceso. Es la época de las políticas neoliberales. Hacia los primeros años del siglo XXI, los países de América Latina ya han decidido hace tiempo emplear sus mejores recursos territoriales y acuíferos bajo este esquema productivo. Y observar lo que acontece en la región resulta muy interesante, tanto por sus atributos naturales, climas, biodiversidad, como por la peculiar historia social y productiva de la región. Una región, como se sabe, de tradición primario exportadora y con una persistencia de la agricultura familiar. En América Latina, la penetración de este modelo productivo transcurre a diferentes velocidades, por razones políticas, institucionales, de capacidad de inversión y por el potencial diferenciado de su territorio. Pero invariablemente, en cada país se puede identificar fácilmente la presencia de polos avanzados en el uso de tecnología agraria, especializados en la producción de oleaginosas, granos, frutas, hortalizas, cultivos tropicales, sobre todo. En un ordenamiento productivo distinto, en la región también encontramos a la agricultura familiar o de tipo campesina, que por convencimiento o por necesidad también incorpora a su lógica, a su dinámica productiva, algunos elementos del modelo, los que resultan más baratos, por decirlo de alguna manera. En otros casos, es la agroempresa misma, de diferentes dimensiones, la que ha buscado articular a las unidades familiares a la dinámica productiva de capital. Integración vertical se le llama, suministrándole al campesinado los recursos de trabajo y asignándole formatos funcionales a sus objetivos, como la agricultura de contrato, el arrendamiento de los suelos campesinos, los servicios de contratistas. Ello porque los recursos territoriales y humanos de este lado del mundo importan y son necesarios para la expansión del sistema. En relación al contenido del modelo corporativo agroindustrial, esbozamos una serie de elementos que componen este paradigma productivo, el paradigma de fines del siglo XX y bueno, lo que va del XXI. Como primer rasgo, tenemos que este esquema funciona en lo relativo a su organización interna del trabajo a partir de relaciones salariales, es decir, compra y aprovecha fuerza de trabajo de la que obtiene plusvalor. Un segundo rasgo es que se desenvuelve en base a los derechos de propiedad y usufructo privado de los recursos de producción, derechos que los estados y normativas internacionales salvaguardan celosamente. La propiedad corporativa de medios de producción contempla bienes y servicios, tangibles e intangibles, tierra, maquinaria, insumos, paquetes tecnológicos, patentes de semillas, asesoría especializada. Pero cabe aclarar que este esquema no precisa operar sobre la propiedad privada del suelo, pero sí sobre el aprovechamiento en beneficio privado de esos recursos. Como tercer rasgo, el esquema no tiene que ser extensivo en el uso de la tierra. Sin embargo, siempre es intensivo en el uso de recursos científicos tecnológicos. Y además es importante señalar que la inversión de este recurso no es privada exclusivamente, en la medida en que cuenta con patrocinio público para la investigación, desarrollo, infraestructura. Otro elemento del modelo es que la actividad agraria en sus diferentes momentos es estrictamente planificada y valorada en sus riesgos. Se aspira a llegar cada vez más lejos en el control del proceso de producción, venciendo las barreras climáticas con la plasticultura, los climas artificiales, por ejemplo, acortando tiempos de maduración, alterando las etapas naturales de la planta, protegiéndola de agentes patógenos y externos, presionando sobre su crecimiento, potenciando algunas de sus cualidades, alargando su ciclo de vida, aquello que la Revolución Verde no se planteaba.
El criterio rector de sus decisiones, este es un siguiente rasgo, y también es el criterio del destino de sus productos, es la lógica de los mercados, de preferencia los mercados internacionales. Los stocks que producen este tipo de unidades productivas son de tal magnitud que tienen incidencia franca en los niveles de precios. Por sus márgenes de utilidad pueden colocar sus productos al otro lado del mundo y seguir invirtiendo en desarrollos científicos para reforzar sus ventajas competitivas. Gracias a ello, producen a bajos costos, que además se refuerzan con las ventajas comparativas tradicionales. Este tipo de fincas también aprovechan la ganancia extraordinaria que genera una excepcional calidad del suelo. Un rasgo más es que estas unidades productivas agrarias, y este es un rasgo muy novedoso en relación con la agricultura tradicional, en la búsqueda de mejores espacios de inversión recurren a una modalidad un poco cercana a la deslocalización industrial, una suerte de desplazamiento de los capitales entre diferentes productos, la especialización flexible. También se trasladan entre eslabones distintos de la rama agroindustrial y de insumos, la movilización de maquinaria, tecnologías blandas y traslado deliberado de mano de obra excepcionalmente barata y dócil, como por ejemplo a través de los sistemas de enganche. Y un último rasgo es que estos esquemas productivos rentables de los agronegocios tienen encadenamientos con otras ramas económicas de suministro de maquinaria, refrigeración, transporte, redes de infraestructura, estos encadenamientos de los que nos comentaba el doctor Germán. Con sus experiencias en campo se retroalimentan los centros de investigación, la industria de semillas, los fertilizantes, los plaguicidas. Y es esta agricultura la que está llamada a respaldar precisamente el crecimiento económico, bueno, errático de las últimas décadas que nos ha descrito el doctor Daza. Este es el modelo hegemónico que en condiciones de funcionamiento óptimo es además apoyado por políticas públicas que reflejan abiertamente sus intereses, al ser privilegiadas del presupuesto, gozar de consideraciones institucionales en inversiones, facilidades en el uso del suelo y también para la explotación del trabajo local. Las aspiraciones de este modelo de aprovechar los recursos naturales en la agricultura, sus aspiraciones se ostentan como el interés general por los estados. Esto es así por la derrama económica que prometen a los territorios donde se asientan, por la generación de empleo que también prometen y por su aporte a las cuentas nacionales. Es así como la rama agraria está cada vez más subordinada a la industria, donde se agrega valor a sus productos y se ve obligada para llevar hasta el final de la cadena donde llegan al consumidor, se ve obligada a articularse horizontalmente y verticalmente con las otras ramas. Y en este esquema dominante, los productores familiares, empequeñecidos en su relevancia e incidencia económica, se integran, como ya mencionábamos, verticalmente, sumándose como trabajadores, como consumidores, como proveedores, siempre que se ajusten a los lineamientos y exigencias de las empresas. De hecho, es interesante observar, por ejemplo, las políticas de apoyo que se trazan en la FAO, que están de alguna forma apoyando a los campesinos para incorporar, aunque sea parcialmente, los elementos de este paquete tecnológico. Como tercer apartado, vamos a mencionar algunos elementos de lo que consideramos las grietas de este modelo corporativo agroindustrial. Sobre las virtudes de este patrón productivo, pues hay muchos datos regionales que nos hablan del crecimiento extraordinario de la producción en volumen y rendimientos. De hecho, es verdad que Latinoamérica en las últimas décadas ha tenido una productividad extraordinaria, incluso por encima del desarrollo, por muchos factores. Algunos tienen que ver precisamente por las peculiaridades del suelo y desde luego por la fuerza de trabajo. Y gran parte de los capitales instalados en la región pues son de procedencia extranjera, pero también encontramos en Latinoamérica empresarios locales exitosos y hay apellidos que resuenan en cada país en relación con las empresas agrícolas locales que dan prueba de alguna forma del éxito que tiene este esquema para la acumulación de capital. Sobre eso no hay duda.
En conjunto, la región latinoamericana ha cosechado éxitos bajo la organización productiva de este modelo, al avanzar de modo espectacular en el cambio en el uso del suelo, sobre todo en granos y oleaginosas. Incluso algunos países se encuentran ahora comprometidos con la innovación, como Brasil. Los datos macro confirman que algunos países son netamente exportadores y la región también, pero que este indicador corre a cargo principalmente de 3 países, pues el resto son deficitarios. Estamos hablando de Brasil, Argentina y Colombia. ¿Sí? Lo que se le reclama a este modelo es que los beneficios económicos están concentrados y en lo social y ambiental su despliegue no arroja datos positivos. No aporta, como prometió, a la reducción de la pobreza. No cumple con el abasto alimentario. No contiene la migración. No genera los empleos que se necesitan ni de calidad. No apoya la sustentabilidad. Por el contrario, es la causa de confrontaciones por el territorio y los recursos naturales, la ruptura en los ecosistemas, desplazamientos humanos, violencia, ruina de los pequeños productores, enfermedades y muerte. Todos son grandes temas que para fines de manejo de contenido dividimos en 2 grandes tópicos, el relativo a la naturaleza y el relativo a la sociedad y el ámbito propiamente económico. Solo vamos a mencionar algunas cuestiones relacionadas con las fisuras del modelo en el ámbito de la naturaleza. La agricultura es en principio una actividad social, cultural, es naturaleza intervenida, domesticada, pero hoy como nunca se encuentra sometida a lo que precisamente desde la visión dominante se observa como necesidades humanas. Y las necesidades humanas en este momento de la historia se identifican con las necesidades de desarrollo del sistema capitalista. Solo manipulando la naturaleza mediante los recursos tecnológicos de que hoy disponemos, al parecer, es posible responder a los retos que plantea el crecimiento demográfico sin precedentes. Un mundo cada vez más urbanizado, con nuevos patrones de consumo y en interconexión. Alimentar con suficiencia a una población mundial creciente que pasa de 1960 al año 2010 de 3 a 7 mil millones de personas no es una tarea que pueda llevarse a cabo con la agricultura convencional. Todavía se reclama más a la agricultura. Tiene que seguir aumentándose la producción y las posibilidades de hacerlo solo parecen ser posibles por 3 rutas. Ampliar o abrir más campos al cultivo, es decir, ampliar la superficie cultivada. Mejorar el uso del suelo, es decir, acortar periodos de descanso, doble cultivo, demás, o bien multiplicar los rendimientos por unidad de superficie. Si las 2 primeras posibilidades están llegando a un límite, la respuesta es continuar por la ruta de la tecnología de origen científico, evadiendo los límites naturales hasta donde sea posible. Pero en realidad, este recurso, tal y como se ha venido planteando, abre una ventana hacia el futuro o estamos ante un callejón sin salida. Alejarse de la naturaleza ya es bastante, más aún es actuar en su contra. Tras décadas de avances tecnológicos, cuantiosas inversiones, diseminación geográfica de biotecnologías, la agricultura, como hemos dicho, no cumple con el propósito de satisfacer la demanda mundial de alimentos. Pero ya sabemos que este no es un problema técnico, sino político, de decisiones e intereses. Tal como funciona el modelo hoy, cultivar la tierra no es un oficio o medio de vida, sino un eslabón más en los objetivos de la empresa transnacional en primera instancia. Por eso la empresa auspicia los desarrollos científicos, logrando supeditar la naturaleza a sus fines, desviando su vocación espontánea, abusando de sus suelos con químicos nocivos que obtiene de recursos no renovables, al incitar la generación de malezas y microorganismos cada vez más difíciles de erradicar, perturbando el clima, agotando las reservas de agua, exterminando diferentes formas de vida a través del monocultivo. Es el caso de las selvas que están siendo reemplazadas por la soya, arroz, maíz y otros cultivos transgénicos. La demanda aumenta cada día y la naturaleza debe aportar cada vez más. Incluso en el absurdo de que hoy la agricultura industrial, que se sostiene justamente en el consumo creciente de combustibles fósiles,
De ella se espera que sea capaz de generar energías limpias cuando se produce con combustibles fósiles. Energías limpias, baratas y a gran escala, que vengan a sustituir precisamente a los combustibles fósiles. Es un absurdo y tal constituye el reto energético de este nuevo siglo, ¿no? Los recursos acuíferos, por su parte, también están al servicio de los negocios. Y en Latinoamérica hay escasez, contaminación y disputas por el líquido, siendo que la región concentra las mayores reservas de agua dulce potable en el mundo. Y como hoy todo se contabiliza en precios de mercado, ya las cuentas nacionales registran lo que ha dado en llamarse el agua virtual y la huella hídrica, ¿sí? El agua virtual se contabiliza como la cantidad de agua que se importa y exporta por cada país, pero, bueno, claro, como saldo, pero es agua contenida en los productos, no es agua como tal. Lo que se gastó en general, tales productos y servicios. Eso ya entra en las cuentas nacionales. Y la huella hídrica es el cálculo del costo en consumo de agua que significa mantener a un ser humano a lo largo de toda su vida por los bienes y servicios que consume. Estos indicadores previenen justamente del temor fundado de la escasez por lo dispendioso del modelo corporativo agroindustrial y la importancia estratégica del líquido. Hay otras dos prácticas propias de la agricultura industrial que corren a ritmos distintos a los que marcan los ciclos de la vida. Son la agricultura inteligente y de alta velocidad y la producción de transgénicos. Sobre la agricultura inteligente o de alta velocidad, podemos decir que es aquella que se da bajo estricta planificación y control. Procesos donde queda un mínimo al azar y a las contingencias del tiempo. Por ejemplo, la producción de tomates, cultivos hidropónicos, vegetales de hoja verde, alimentados esencialmente con nitratos, que, por cierto, se presume son precursores cancerígenos. Estamos frente a virtuales fábricas de hortalizas. Por otro lado están los transgénicos que tienen invadido el continente, empezando por Estados Unidos. El segundo país en Latinoamérica que tiene más transgénicos es Brasil, seguido de Argentina, Paraguay y Uruguay. México ocupa el sexto sitio. Y en México se dice que no hay maíz transgénico más que para fines experimentales, que solo hay soya y algodón de este tipo. Y bueno, todo esto acompañado de una deforestación que acompaña la urgencia de abrir nuevos campos al cultivo. Sí. Bien. Vámonos a las conclusiones. Hoy en el panorama regional, los nudos conflictivos, tanto en lo social como en lo natural, en la naturaleza, sobre estos últimos no comentamos, por cierto, en los que refieren propiamente al ciclo económico. Nos guardamos esta parte para un evento que tenemos el mes que viene, están invitados. Sí. Bueno, sobre este panorama hay nudos problemáticos, nudos muy conflictivos que no son menores. Por su contenido son puntos de tensión inherentes a un modelo excluyente que no se atenderán con soluciones técnicas. Obviamente existe encono en la población, a la que se le disputan sus semillas o recursos, a la que se le despoja de sus tierras, la que ve amenazada su patrimonio, que es afectada en su salud y que pierde sus medios de vida. Hay juicios contra las transnacionales que muy de tanto en tanto se ganan. En Brasil, Chile, México, Argentina, en toda la región, de hecho. Y no son juicios individuales, son juicios organizados por miles de productores. También en el mundo desarrollado hay reclamos. Hay gobiernos que promueven desarrollos cuestionados por sus propios ciudadanos y en ejercicio de mayor peso democrático se declaran abiertamente en contra de la tecnología que generan. Es el caso de Alemania y bueno, este tipo de cosas no ocurre en América Latina. Se agudizan las pugnas por los acuíferos, por la soberanía alimentaria. Hay movimientos que exigen parar las fumigaciones aéreas de agroquímicos, hay movimientos de defensa por la biodiversidad y hay quienes buscan alternativas desde la agroecología, la agricultura biodinámica. Desde luego también hay movimientos en defensa de la agricultura familiar. En algunos casos estas movilizaciones, tal como el modelo que aquí presentamos, llevan décadas, han sobrevivido al tiempo y se han fortalecido. Abiertamente estas movilizaciones están
al punto de denunciar ya un modelo depredador y genocida. Las normativas internacionales recogen esos intereses contradictorios, por ejemplo, en el Protocolo de Cartagena, pero son bastante flexibles. Por ejemplo, declaran algo así como en términos de que la tecnología está ahí, que la use el que quiera, ¿no? No se prohíbe, no se permite, no se impulsa, pero ahí está, ¿no? Finalmente, podemos observar la agricultura latinoamericana en este momento como un campo minado. Por un lado, por la creciente inconformidad, pero también como una bomba de tiempo que implica exprimir a la naturaleza como se ha estado haciendo. Si la posibilidad de oposición no viene de los afectados organizados, que son muchos, en el horizonte de posibilidad del cambio está, el horizonte de posibilidad del cambio puede ser la pérdida de rentabilidad del modelo precisamente por el agotamiento de su fuente energética. La matriz energética que sostiene este modelo son los combustibles fósiles. De hecho, hay rumores de que los desarrollos tecnológicos hoy en el agro dan para más, pero que todavía no son rentables. El hecho interesante es que este despliegue global de los agronegocios ha gestado escenarios y campos problemáticos que también, como el capital, operan a escala o nivel global. Y así como los alcances del sistema tienen una resonancia que trasciende a los estados-naciones, los retos de los movimientos sociales, de la agencia colectiva, pueden llegar a un punto que devengan en transnacionales o globales, como ha ocurrido con Vía Campesina, por ejemplo, ¿no? Presente incluso en Europa. Asumir esto es importante para reconocerse y fortalecerse en reivindicaciones similares. La teorización, en el mismo sentido, debe retornar a este nivel, es decir, a un nivel de totalidad. Y creo que en este momento este es el compromiso de la ciencia social crítica, poner al desnudo las verdades que se ocultan, visibilizar lo que importa. Desafortunadamente, en lo que atañe a la ciencia aplicada, a la agricultura concretamente, al ser comandada y financiada por la empresa, es una ciencia rentista.